Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saluda el profesor William Paliza Franco y como todas las semanas, te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título: Planificamos y elaboramos guiones de entrevista para gestionar adecuadamente nuestras cuencas, y tiene como propósito elaborar un guión de entrevista con temática y estructura simple según las convenciones de la estructura, a fin de conocer más sobre la forma de gestionar adecuadamente nuestras cuencas. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar las siguientes actividades. La primera actividad consiste en prepararnos para planificar nuestra entrevista, y la segunda actividad vamos a elaborar la secuencia metodológica para la elaboración de nuestro guión de la entrevista. Durante el desarrollo del programa, habrás logrado movilizar las habilidades de identifica, selecciona, integra, explica, distingue, establece, adecua, elige, escribe e incorpora. Todas estas habilidades se irán manifestando durante el desarrollo de programas radiales, así como también en el desarrollo de los programas radiales de las áreas de PCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología de ambiente. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Nos preparamos para planificar nuestra entrevista. Estimados estudiantes, para dar inicio a nuestra actividad, vamos a escuchar un audio en donde se realiza una entrevista a Paolo Guerrero. Esta entrevista tiene una duración de 2 minutos con 17 segundos y lo encuentras en la página web de Viajero Fútbol Club, y lo encuentras en el siguiente link: www.youtube.com/watch. Recuerda, mientras escuchas el audio, debes estar atento a cada frase, a las respuestas, a las interrogantes, al tema propuesto por el entrevistador, a los personajes, al ambiente, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante la entrevista. A continuación, escucharemos la entrevista realizada a Paolo Guerrero. David, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar, por favor, por qué resulta que tú eres el bloguero más lechero de todos? Cuéntame. Te vas a ir a Rusia, ¿no? Se ha dado el camino perfecto, sí, me voy a Rusia, y esos son otros viajes que voy a tener durante el año, pero sí, básicamente voy a estar todo el mes del mundial y unos días más en Rusia, así que va a estar bastante simpático el plan viajero de este año. Claro que sí. Viajero Fútbol Club es tu blog. Así es, Viajero Fútbol Club. Estoy muy feliz de poder ser parte de BCP ahora, con los hermanos que tienen el sueño de construir planes y que el banco no se quede en sueños, sino hagan realidad todos los planes de todos los hermanos y el mío también. Justamente hemos creado esa alianza
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, capitán? Un gustazo conocerte. Te tengo una pregunta, digamos, especial, desde el punto de vista de la hinchada. Yo sé que has recibido mucho cariño, has mencionado en muchas entrevistas, pero ¿qué mensaje tú le darías a ese hincha al que está pensando vivir ese sueño de ver al Perú Mundial, ir hasta Rusia, o ver la forma de vivirlo desde Lima, pero sabiendo todo lo que hemos pasado y sabiendo todo el apoyo que te han mostrado, esa muestra de cariño, ¿tú qué mensaje le darías a ese hincha? Mi mensaje sería que lo aproveche al máximo. Creo que hay algunos países que se han quedado afuera, que no tienen esa posibilidad de ir al Mundial. Hoy en día nosotros la tenemos, así que el hincha lo tiene que aprovechar al máximo. Han sido muchos años que no hemos ido al Mundial, han sido muchos años de sufrimiento, así que esta vez hay que aprovecharlo al máximo, que nos siga apoyando de la misma manera, porque ha sido fundamental el apoyo del hincha peruano en todas estas eliminatorias. Mi recomendación es que lo aproveche al máximo, que se sienta orgulloso de su país y que siga apoyando y que no más gracias. Gracias, capitán. Espero verte nuevamente en el propio. Estimados estudiantes, ¿qué te pareció la entrevista realizada al capitán de la selección peruana de fútbol? Interesante, ¿verdad? Durante la entrevista, comprendo, has anotado toda la información que has escuchado en tu cuaderno o en tus hojas de apuntes. Durante los 2 minutos que duró el audio, has recogido un número diverso de información. Muy bien, entonces vamos a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Quién es el entrevistado? Correcto. La entrevista se realizó al jugador de fútbol, Paolo Guerrero, que no solo es el capitán de la selección de fútbol, sino también es considerado por muchos periodistas deportivos como uno de los mejores delanteros que tenemos en la selección. Pregunta 2. ¿Cómo es el personaje? Ahora que ya recordaste su nombre y se te viene a la mente su imagen, ¿nos puedes compartir qué características físicas tiene nuestro personaje a quien se ha entrevistado? ¿Nos puedes compartir cómo crees que es Paolo Guerrero? Claro, tienes un espacio para que puedas tú mencionarlo a tus familiares o a quien te acompaña el día de hoy. No tengas miedo, compártelos. ¿Cuáles son las características que se te han venido a la cabeza recordándolo al jugador y ahora que has escuchado su voz a través del audio? Pregunta 3. ¿Sobre qué tema hablaron? Correcto. Reflexionaron sobre el momento vivido por todo el hincha peruano, quien por esas fechas vivía un momento de gozo producto de la clasificación de la selección peruana de fútbol al Mundial de Rusia 2018. Pregunta 4. ¿Qué aspectos consideras interesantes durante la entrevista? ¿Por qué? Correcto. Una de ellas son las respuestas sencillas del entrevistado y del entrevistador, dejando fluir la conversación entre uno y el otro, a tal punto de reflejar confianza y una sensación amical durante las respuestas a las preguntas formuladas. Estimados estudiantes, te invito a compartir tus respuestas con tus familiares más cercanos, quienes te acompañan durante el desarrollo de las actividades. Cuéntales lo escuchado en el audio y trata de explicar en qué escenario se realizó la entrevista. Yo sé que tú puedes. Corre, cuéntalos o comparte con ellos. Ahora te pregunto, estimado estudiante, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de realizar una entrevista? ¿Cuál es su propósito? ¿Toda entrevista posee una estructura determinada? Recuerda y toma nota a lo que a continuación vamos a tratar, porque todos estos aprendizajes los vas a necesitar durante el desarrollo de las áreas de PCC. Revisa tu ficha de autoaprendizaje número 2 del mes de diciembre. Ahí encontrarás mayor información. Recuerda, estimado estudiante, una entrevista es un diálogo o conversación que se puede dar entre una o varias personas sobre algún tema de interés común, con el propósito de conocer su opinión al respecto, sus creencias y experiencias en el área. Puede ser presencial, es decir, cara a cara, telefónica o virtual, o quizás por internet. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles: el entrevistador,
quien cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierra la entrevista. También está el entrevistado, y es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todos son recíprocos, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Ojo, su fin es recolectar determinada información o opinión. Como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con preguntas, y es lo que trataremos de organizar el día de hoy utilizando la información trabajada en el área de PCC para elaborar un guión para nuestra entrevista. Estimados estudiantes, para planificar nuestra entrevista, en primer lugar se debe elegir a una persona o personaje de tu comunidad. Se sugiere que las entrevistas se enfoquen en tratar temas relacionados con las acciones realizadas por nuestras autoridades para una gestión adecuada de nuestras cuencas. Utiliza tu portafolio y revisa tus evidencias de programa de PCC. Por ejemplo, conocer las acciones para una gestión adecuada de nuestras cuencas, información en cuanto a flora, fauna y por qué no saber sobre los animales quienes se encuentran en peligro de extinción, tal como vimos en el programa anterior sobre el guanaco. A continuación, estimados estudiantes, en tu cuaderno de apuntes te invito a elaborar u organizar y tal vez realizar un organizador gráfico con información necesaria para realizar la planificación de la entrevista. Esta información te servirá para conocer qué elementos debes considerar en la entrevista y a qué tipo de preguntas responde. En el caso del entrevistado, podríamos generar la siguiente pregunta: ¿a quién entrevistarán? Se entrevistará a los familiares más cercanos. Si hubiera la posibilidad de entrevistar a alguna autoridad de la comunidad o tu distrito, se podría hacer por medio de una llamada telefónica o cualquier otra vía de comunicación que no ponga en riesgo de contagio al virus COVID-19. En relación al propósito, podríamos generar la siguiente pregunta: ¿cuál será el propósito de la entrevista? Inmediatamente se me viene a la cabeza el conocer las acciones para una gestión adecuada de nuestras cuencas y de esa manera saber la gestión que se encuentran realizando nuestras autoridades de mi distrito o comunidad, asimismo como nuestra familia está apoyando en ese plan de gestión. En el caso del tema, se podría generar utilizando la siguiente pregunta: ¿sobre qué tema tratará la entrevista? Claro, correcto, sobre la manera como gestionamos nuestras cuencas. Para llegar a desarrollar este tema, es necesario que la entrevista realizada responda a las siguientes interrogantes. ¿Qué responsabilidades como ciudadanos tenemos en la gestión de nuestras cuencas? ¿Qué relación existe entre la gestión de cuencas y los sistemas productivos en la comunidad o región? ¿Y cuáles son las propuestas de acción para una adecuada gestión de cuenca? ¿De qué manera podemos gestionar acciones que contribuyan al cuidado del bien común y del ambiente? ¿De qué manera podemos proponer alternativas para una gestión responsable de las cuencas de tu comunidad empleando los números racionales e irracionales? ¿De qué manera funciona una cuenca y cómo podemos conservarla? Interesante, ¿verdad? Sigamos. En relación al destinatario, podemos utilizar también la siguiente pregunta: ¿quiénes escucharán la entrevista? Correcto, serán tus padres, familiares, y será enviada el guión a tu profesor. En el caso de registro que se usará en la entrevista, también podríamos partir de la siguiente pregunta: ¿el registro será formal o informal? Correcto, se utilizará un lenguaje formal para realizar nuestra entrevista. En el caso del tiempo, también utilizamos una pregunta que nos oriente a tener el tiempo prudente para realizar nuestra entrevista. ¿Cuánto tiempo durará la entrevista? Aproximadamente la entrevista durará 15 minutos. Para dar respuesta a estas preguntas, es necesario investigar y documentarse en el tema o la temática que se va a utilizar durante la entrevista.
Asimismo, al llegar a esta parte, es necesario contar con un guión con las preguntas respectivas sobre la base de la estructura, que es inicio, cómo presentaremos el propósito del entrevistado, durante, qué preguntas formularemos, término, cuál será la pregunta de cierre o posible conclusión que formularemos. Es necesario contar con este guión para realizar la entrevista. Así que empezamos. Pero antes, déjame decirte que un guión de entrevista es la lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado en dicha conversación, las cuales deben generar respuestas coherentes de acuerdo con la finalidad de la entrevista. ¿Qué te pareció hasta el momento, estimado estudiante? Esta primera parte está muy interesante. Recuerda, toda esta información nos va a servir para la elaboración de una propuesta de un guión que será utilizado en el área de DPCC. Actividad 2. Elaboramos la secuencia metodológica para la elaboración de nuestro guión de la entrevista. Estimados estudiantes, es necesario investigar y documentar la información que se traerá para elaborar nuestro guión de la entrevista. Ojo, no olvides eso. Utiliza la información de las áreas de DPCC y sociales. Durante el desarrollo de sus programas radiales, se utilizará información que te servirá para completar tu guión. No olvides utilizar tu ficha de autoaprendizaje número 2 del mes de diciembre. Contáctate con tu profesor de comunicación para que te brinde asesoría a tu evidencia. A continuación, escucharás una entrevista realizada a Gladys Tejeda, realizada por el diario El Comercio y fue escrita por Samantha Aguilar. Lo puedes encontrar en el siguiente link: elcomercio.p/actitud-Gladys Tejeda. Mujeres peruanas, valórense y no permitan que les falten el respeto. Día de la Mujer, 8 de marzo. En la entrevista te sugiero escuchar las preguntas formuladas a la deportista, las cuales pertenecen al guión de la entrevista. Toma tu lápiz y papel para anotar algunas interrogantes encontradas durante la lectura de la entrevista. Gladys Tejeda, mujeres peruanas, valórense y no permitan que les falten el respeto. Entrevista por Samantha Aguilar. En el Día de la Mujer, la destacada atleta envió un valioso mensaje a todas las peruanas. Este domingo 8 de marzo es el Día de la Mujer, una fecha no solo para celebrar sino también para reflexionar. A propósito de esto, El Comercio conversó con Gladys Tejeda, una de las máximas representantes de lo que es la mujer peruana: lucha, esfuerzo y constancia. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres peruanas en su día? Mujeres, sé que vivimos en un país duro, pero somos mujeres y tenemos garra. Sabemos salir adelante, valórense y no permitan que nadie les falte respeto, sostiene Tejeda. Gladys, sabe que el feminicidio se ha convertido en un pan de cada día y que los índices de violencia en nuestro país son alarmantes. Si estás con un hombre que te agrede, ten cuidado y aléjate de él. Lamentablemente las autoridades no hacen nada. Hay muchas mujeres que ponen denuncias, pero son nuestros propios gobernantes los que no las ayudan. Se ha perdido el respeto a la mujer y es momento de que pongan leyes sumamente estrictas, expresa la atleta. ¿Por qué está pasando esto? Pienso que los valores se están perdiendo. Por eso es importante que a los niños se les incentive a hacer deporte para que se ocupen de algo en sus tiempos libres, en algo valioso, aparte del estudio. Esto pasa porque hay mucho ocio. La deportista asegura que ella nunca ha sido víctima de agresión por parte de una pareja suya. Nunca he pasado por algo así. Para ser atleta de alto rendimiento hay que tener carácter. Una vez me tocó apoyar a una vecina que había sido agredida. Hay que ayudar, a veces la gente solo mira y graba y añade. Gladys es una mujer de éxito que vive enfocada en su trabajo. Tiene 35 años y mantenerse como la mejor atleta del país continúa siendo su objetivo. Por el momento, no tiene tiempo más que para eso. El matrimonio es algo en lo que no he pensado y la maternidad tampoco. Está en mis planes. Tener un hijo es una responsabilidad muy grande y estoy muy concentrada en lo que vengo haciendo, dice. ¿Te consideras un ejemplo de mujer? Ella no lo piensa y se reconoce. Sí soy un ejemplo para los niños y jóvenes.
Yo agradezco a toda la gente que confía y me valora. Creo que a pesar de las dificultades que pude pasar, me enfoqué a trabajar y no a quejarme. Sé que en el país en el que vivo, en el que a las mujeres, a los peruanos nos toca trabajar más duro. Y por eso nos identificamos por ser gente luchadora, refiero. Gladys ha vivido corriendo toda su vida, y no solo en el atletismo, porque a la par de su carrera como deportista, ella es profesora titulada. Tengo los papeles en orden, el bachiller, el título. Una vez que los tuve, no pude ejercer la carrera porque llegué al Centro de Alto Rendimiento de Atletismo de Huancayo. Ahí entrenaba en la mañana y tarde. Más adelante me gustaría formar una academia para guiar y motivar a los futuros deportistas, cuenta. La política tampoco le ha hecho guiños y ella hasta el momento ha dicho no. He tenido propuestas de partidos políticos y sí me gustaría cambiar algunas cosas del país, pero yo todavía estoy activo en el atletismo. En caso acepte, me gustaría estar preparada, conocer leyes y estudiar gestión educativa o administrativa. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Yo no tengo límites, doy todo de mí. No creo en la suerte ni en la fe. Eso es lo que me inculcaron mis padres. Yo siento que si mi padre estuviera vivo estaría muy feliz. Sé que él está derramando muchas bendiciones para mí desde el cielo. Concluye Gladys Tejeda. Estimados estudiantes, ¿has escuchado cómo el guión utilizado para la entrevista a Gladys Tejeda no tuvo muchas preguntas, solo las necesarias y las que nos servía para identificar información sobre nuestro personaje? Entonces podemos decir que el guión de la entrevista puede contener preguntas estructuradas, las cuales ya están previamente redactadas, semiestructuradas, que algunas ya están preparadas pero se deja espacio para formular preguntas abiertas, y preguntas de profundidad donde se nota o anota el tema y las interrogantes son libres, surgen de acuerdo con la respuesta del entrevistado. En el caso del texto escuchado, se ha utilizado 4 preguntas y la entrevista giró en razón a un tema en particular, saber cuál era el sentir de nuestra entrevistada en esta fecha tan significativa como es el Día de la Mujer, y asimismo reconocer a Gladys no solo como deportista, sino como mujer de éxito y con grandes aspiraciones y metas. A continuación, te sugiero el siguiente esquema para elaborar tu guión de entrevista. No olvides tomar como referencia la entrevista realizada a Gladys Tejeda y a Paulo Guerrero. Estimados estudiantes, imaginen que eres un periodista y estás en busca de información sobre la forma como se está tomando acciones para mejorar la gestión de la cuenca de tu comunidad. Tendrías que formular el siguiente guión para tu entrevista. En la primera parte, desarrollaremos la presentación del entrevistado. Por ejemplo, estamos entrevistando a continuación, colocarías el nombre de la persona que estás entrevistando. Puede ser el presidente de la comunidad. En la segunda parte, podríamos colocar un número de preguntas. Te sugiero las siguientes. ¿Cómo se está organizando las acciones para mejorar la gestión de la cuenca de tu comunidad? ¿Qué tipo de estrategias se está utilizando para integrar a toda la población? ¿Qué acciones contendrá el plan de gestión para mejorar la gestión de la cuenca en tu comunidad? ¿Alguna medida especial se está adoptando como autoridad de la comunidad? En la tercera parte, te sugiero considerar la despedida y la conclusión. Esta última puede ser optativa. Este espacio lo completarás con la información trabajada y desarrollada en las demás áreas. Una sugerencia de despedida podría ser: gracias por tu tiempo, estamos con ustedes y mucha suerte. ¿Qué te pareció, estimado estudiante? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Sigamos adelante. Falta el cierre. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos hemos seguido para realizar la entrevista? ¿Por qué es importante hacer una entrevista? ¿El guión elaborado llega a transmitir el propósito que has planificado? ¿Qué necesitas reforzar aún?
Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante las sesiones de las áreas de PCC, Matemática y Ciencia y Tecnología de Ambiente. Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano, que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos de estrategia de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.